¿Por qué el periodismo, Igor? Me apasionó desde pequeño. Y ahora miro atrás y recuerdo que yo de crío ya como que hacían telediarios. En casa me acuerdo que mi padre compró ¿sabes? La primera cámara de estas tal y yo me inventé Telegómez. Mi primer telediario fue un 20 de enero del año 2000 en el canal 24 horas y fue La Tamborrada de San Sebastián. ¿Cómo llevas tú el ser una persona pública y la homosexualidad? ¿Sabes qué pasa? Que está saliendo del armario ahora es la homofobia de nuevo. Ya. Entonces estoy flipando y es como, o sea, Ahí va tío, yo. estábamos avanzando y ahora me dices que tengo que empezar a justificarme. Oye, que sí que es un marrón. Ahí va yo. Ahora, ¿sabes? Ahí va yo. Cambiemos de fase. ¿Qué guerra interna está luchando Igor que nadie sabe? Grabando. A tope. Buenas tardes, Igor. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Muy bien, Hugo. Muy bien. Gracias por... Yo siempre al principio empiezo un poquito agradeciendo pues a los invitados que vengan, ¿no? Y en este caso, pues agradecerte que hayas hecho el esfuerzo, ¿no? De venir aquí con nosotros y compartir este ratito, que al final yo creo que va a ser enriquecedor tanto, pues, espero que para ti en este caso, para la gente que nos escucha en casa y bueno, para mí, sobre todo, sin ninguna duda. Y al final el concretar agendas o el concretar pues momentos puntuales en los que poder echar el rato, como digo yo aquí entre amigos, que al final estamos en este rinconcito, como decías tú antes, ¿no? Que había que Si te falta el cambiarle. Sí, braserito, ¿no? Unos miguelillos. sí, total. Pues al final se agradece, ¿no? Y a mí siempre me han enseñado que el agradecimiento por delante de todo y agradecerte que estés aquí con nosotros. Pues lo mismo, y digo, te agradezco a ti la invitación. Un placer. Para empezar, bueno, pues un poquito con este podcast para el que no te conozca, para el que no sepa quién es Igor Gómez. Preséntate y cuéntanos un poquito quién eres. Pues mira, a ver, soy un periodista donostiarra, ¿vale? Empecé trabajando en Radio Nacional, en San Sebastián, luego de allí pasé a Radio 5, haciendo reportajes. De allí pasé al canal 24 horas, que es como mi casa madre, Ujú. como digo yo, que es como el sitio del gran máster de periodismo audiovisual, porque te pasa todo en directo. Entonces, ¿sabes? Como experiencias de vuelo, todas las incidencias posibles y todas las que te puedas ocurrir, ocurren ahí. De allí pasé al telediario matinal. Luego de ahí pasé a la televisión autonómica de Murcia, que fue una experiencia extraordinaria, pero claro, yo hasta entonces era periodista, Ujú. presentador, a veces labores de edición en la radio y tal, pero en la televisión autonómica de Murcia lo que tuvimos que hacer fue poner en marcha una tele desde cero. Entonces yo que llegaba ahí diciendo, "Uy, yo ya sé mucho de tele", flipé, dije, no sabía de tele nada, de todos los elementos que hacían falta para ponerla en marcha, ¿no? Después de la autonómica de Murcia estuve en la autonómica de Extremadura. Ok. Después de ahí monté una empresa de emprendedores de periodismo Mojo, que se llama, periodismo móvil, con un socio extraordinario llamado Aitor Aristegui. Ujú. Y de ahí volví a Televisión Española. Primero estuve en la tarde en 24, es como que volví a casa, Sí. ¿no? Después de varios años. Primero estuve en la tarde en 24 horas, que es uno de los mejores recuerdos profesionales que tengo, porque eran 4 horas diarias de directo, pero tocabas todo, Ujú. ¿sabes? O sea, economía, tertulia, política, ciencia, cultura, todo. Entonces era muy interesante, muy exigente y muy interesante. Luego estuve en La Hora de la Uno con Mónica López Ujú. y ahora llevo 2 años en el telediario Fin de Semana. Entonces, bueno, yo ya he comprobado que las teles generalistas son un sitio en el que pues, los mayores de 40 años saben quién eres más o menos y los menos de 40 pues no tenéis ni idea. Bueno, no pasa nada, por Yo, eso me he presentado. yo principalmente te tengo que reconocer que no sabía quién eras al principio. Si hasta cara me suena, me resulta peculiar. Y luego, bueno, pues preparando un poquito el podcast e indagando, digo, joder, claro que sí, tío. Igor, claro que sí, Claro, a ver, porque... eso me pasa mucho y la verdad es Ya. que es muy chulo, ¿sabes? Porque, fíjate, yo llevo haciendo informativos desde que tenía 24 o Ujú. 25 años, ¿no? Entonces, de una forma o de otra, estás en el imaginario colectivo de mucha gente, pero no lo saben. Estás en la casa de todo el mundo Claro, y... pero no acaban de ubicarte, ¿sabes? Entonces, Claro. una de las cosas que me pasa muy habitualmente, que es muy chulo, es que vas por la calle y de repente te miran así, ¿sabes? Claro, su subconsciente dice, a este le conozco, pero no sé dónde ponerle. Y dicen, pues igual del gimnasio, de la frutería, y te saludan, ¡hasta luego! Y yo digo, adiós, adiós. Y digo, mira, otro que le ha pasado eso. Total, es que tiene que resultar muy, muy chocante, ¿no? A mí por lo menos me pasaría cuando conoces a alguien y no sabes de qué y dices tú, Sí, no tengo ni idea de que lo conozco, pero qué cara tan familiar, ¿no? sí. ¿Por qué el periodismo, Igor? Me encantó desde siempre, desde pequeño. O sea, el tema de análisis y síntesis y contar las cosas de forma comprensible para todo el mundo me apasionó desde pequeño, ¿sabes? Yo me acuerdo que
cuando había que elegir ciencias o letras y tal, que tenía muchas compañeras o amigos de no sé qué hacer, tal, yo es que tenía clarísimo que quería hacer periodismo. Me encantaba. No me voy a poner ahora romántico, meloso, en Sí. plan, la mejor profesión del mundo, como decía Márquez, o hay que ser buena persona, como decía creo que Kapuscinski. Simplemente me encantaba. Y ahora miro atrás y recuerdo que yo de crío ya como que hacían telediarios, ¿sabes? O sea, yo en el cole, en cuanto tenían Ujú. cualquier oportunidad de un trabajo tal, yo decía, lo comentamos en un telediario. En casa me acuerdo que mi padre compró ¿sabes? La primera cámara de estas tal y yo me inventé Telegómez. Estaba ahí en cintas de crío. Hoy han plantado los árboles en el barrio, a tal día han plantado 5 pinos. Así que, no sé, la comunicación en sí es algo que Ya. me apasiona desde siempre. O sea, entiendo que eso es para lo que estoy aquí. Y si no hubiese sido periodista, ¿qué te hubiese gustado ser? Ni idea. ¿Nunca te lo has Ni planteado? idea, pero bueno, algo relacionado con la comunicación, pues lo mismo igual, yo qué sé, profesor o algo así. Desde luego actor o algo o de ese tipo no me veo. O sea, la verdad es que nunca me lo he planteado. No sé qué habría sido. Es raro, porque siempre alguien tiene todo el mundo tenemos una segunda alternativa, ¿no? No, Yo en este caso, mi segunda alternativa era periodismo. fíjate. Mi segunda opción cuando eliges las carreras, mi segunda opción era periodismo. Incluso entré antes en periodismo que en psicología. Bueno, Hugo, ahora que lo dices, la psicología siempre me ha Mm. fascinado, ¿eh? A mí y a mi pareja nos encanta. Sí, sí, sí. Me gusta mucho la divulgación científica, pero no soy de ciencias. Pero todo lo relacionado con ciencia, ¿sabes? Astronomía, Ujú. física, me fascina. A mí, te decir que la psicología en sí no es algo que me apasiona más lo que tú dices, la neurociencia, que al final es a lo que me dediqué, a la neurociencia, a la neuropsicología. Y es lo que realmente me apasiona. Pero bueno, que al final en este mundo descubres cosas que te terminan apasionando cuando en un primer lugar Sí, total. no te gustaba. Has tenido un largo recorrido a lo largo, como me contabas antes, a lo largo pues de tu vida, ¿no? De 1000 cadenas, mil sitios. Pero trabajaste con la reina, ¿no? Si no recuerdo mal. Trabajé con la reina. ¿Cómo te quedas? Sí. ¿Cómo era trabajar con la Es uno reina? de los elementos, ¿no? De aquí, del lapidario, ¿no? Nació tal día, trabajó con la reina tal día, murió tal día. Pues sí, fueron 2 o 3 años. Vamos, cuando se anunció que se iba a casar, nosotros en verano hacíamos la sustitución del telediario. Ella hacía el telediario Ujú. y yo hacía los deportes. Teníamos súper buen rollo. Vamos, yo no sé cómo será ahora, pero te la definiera como una tía majísima, ¿sabes? Muy perfeccionista, súper buen rollo. Además, mira, cuando estás presentando con alguien, es muy Ujú. importante que aquello Claro. fluya, porque, ¿qué os voy a contar de festival de egos? ¿Sabes? Sí. Siempre se puede desarrollar una relación como pasivo-agresiva. Ujú. ¿Sabes? De a ver quién dice más, de no, perdona, bueno, dilo tú, bueno, ya lo digo yo, espera, ¿sabes? De a ver quién figura más, yo qué sé. Lara y yo hacemos muchos chistes con eso. Sí. Siempre estamos haciendo el payaso fuera de cámara con estas cosas que pasan a veces. Con Leticia no. O sea, no pasaba absolutamente nada, teníamos súper buen rollo, nos íbamos a Ujú. comer de vez en cuando. Y claro, cuando me enteré de la noticia, para mí fue un shock. O sea, para mí fue. O sea, a veces veía las revistas, ¿sabes? De los dos en la foto y me quedaba como. ¿Sabes? Mi sensación era, ¿sabes? Las princesas. Photoshop montado Claro, mi encima. sensación era, pero las princesas no las fabricaban en los cantones de Suiza, ¿sabes? Y luego las traían empaquetadas y tal. Pero una persona normal, mi compañera del curro con la que vacilo, Claro. ¿sabes? Entonces, pues sí, claro, es una de las anécdotas de mi vida. Queda como una Sí, anécdota ahí súper interesante además ahí. sí. Hablabas como vosotros en el trabajo tenéis estipulado el guión de quién habla, quién no habla o lo decidís entre vosotros. ¿O Lo cómo? decidimos nosotros. Sí, o sea, cuando hay una reunión de escaleta, el viernes ya hacemos una previa, ¿no? Ajá. Para ver por dónde va a ir el fin de semana, ir organizando equipos, etcétera. Tras la reunión de escaleta que se hace a primera hora de la mañana, indistintamente en una edición Lara, en otra edición Ujú. yo, nos lo vamos repartiendo. Entonces, pues lo hacemos bastante equitativo, buscamos que tengan que ver los temas, ¿sabes? Pues si vienes de una pieza que habla de un tema y el siguiente habla de lo mismo, pues lo hace la misma persona. Ujú. En fin, lo vamos organizando nosotros como creemos que es más visual y que ayuda más, yo qué sé, ¿sabes? A que el Ujú. cardiograma del telediario pues tenga más Ujú. ritmo. ¿Y no te han quitado nunca una noticia que querías decir tú o al revés? No, no. De hecho, cuando tenemos, mira, yo qué sé, si son las fallas, yo le digo, Lara, esto es tuyo, ¿sabes? Y yo, pues cuando es el día de San Tú soy Sebastián, campeón. Claro. de hecho, mira, tengo una anécdota, mi primer telediario fue un 20 de enero del Ujú. año 2000,
en el canal 24 horas y fue la tamborrada de San Sebastián. Que eso para un ñoño tierra de pro Sí. como yo fue como, ¡oh! ¡Qué chulo! ¿Sabes? Entonces, realmente no hay problemas. ¿Y alguna experiencia graciosa así que nos puedas contar dentro del set? Mil cosas. ¿Te suena algo que te hayas caído o algo así? Es que sí, es que, ¿sabes? Han pasado tantas cosas, tantas. Uf, no sabría decirte, hombre, que a veces, mira, lo que sí pasa muchas veces es que viene gente a ver el telediario y claro, como nos ven pues, muy tranquilos, Ajá. muy serenos, contando las cosas así, vocalizando todo muy bien y tal. Y creen que es todo como muy pacífico, muy tranquilo. Y pasan a realización y ven Y cómo está. es y están a punto del ataque de ansiedad. Porque claro, es un producto muy tranquilo, pero eso es una cadena de personas completamente engrasada que deriva en nosotros, que es precioso, ¿sabes? Es súper bonito poder, como digo en broma, ellos hacen el menú y nosotros emplatamos al final, ¿sabes? Y es chulísimo poder hacer eso y además como presentador, yo siempre digo que tienes dos opciones, ¿sabes? Puede ser bombero o incendiario. Ya. Es decir, puedes recibir un trabajo perfectamente hecho y destrozarlo, ¿sabes? Yendo de guay. Cuando mis compañeros tengan a bien decirme a dónde vamos, por ejemplo. O lo contrario, puede haber una situación durísima, últimas horas, la señal no llega, etcétera, y tú, pues con parsimonia y con tranquilidad, coges y vas diciendo, bueno, aquí seguimos, no pasa nada, no te vas a enterar de la locura que tenemos detrás, y entonces, pues Ya. tapas el incendio, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos hacer. Referido a las noticias, ¿alguna vez, siguiendo por ese caminito, ¿no? Sí. ¿Alguna vez has dado una noticia que te influenciara en tus creencias o te afectara en tu forma de pensar? Madre mía, qué pregunta, Hugo, vaya, vaya. Una noticia que afectara mis creencias o mi forma de pensar. Que te tienes que tragar tus creencias y decir, tengo que dar esta noticia, pero realmente pues que te afecta, ¿no? Hombre, a ver, emocionalmente que te afecten, por supuesto. Y además, cuanto más mayor me hago, más, Lo digo porque ¿sabes? a veces desde casa, ¿no? Parece pues Sí, el periodista esa frialdad de dar una noticia, por ejemplo. por Padre supuesto. mata a sus hijos No, no, o... no, hombre. A ver, mira, yo odio, Claro. las noticias de ese tipo, las llevo fatal, ¿vale? Las llevo fatal porque además a veces genera un efecto narcotizante, ¿sabes? De las veces que las contamos y tal. Y si noto que a medida que me hago mayor, me Ujú. afectan más, ¿vale? Fíjate, yo empecé en Radio Nacional en Donosti a finales de los 90. No te quiero contar, era Sí. después de la tregua de Aznar. En fin, ¿sabes? No te quiero contar. La primera noticia que me dejó, bueno, luego di el fin de ETA, que eso fue maravilloso. Al acabar, mira, esa noticia la di en la Autonómica de Murcia. Fue un especial porque nosotros hacíamos avances. Ujú. En esa época no los hacía nada, hacíamos el avance de tarde y justo coincidió. Y entonces ya continuamos hasta el final entrevistando. Esto sería, creo que era octubre de 2011. Al acabar ese telediario de 3-4 horas, me fui al despacho, estaba la directora de informativos y me eché a llorar. ¡Buah! Sandra se quedó a cuadro así, pero tanto te afecta. Yo, es que yo creía que esto no lo iba a vivir nunca, tal. Entonces, eso me afectó mogollón. Los terremotos de Lorca. Ujú. A ver, eso Claro. me afectó mucho para bien. Decir, ostras, Ya. qué bien que se ha Sí, sí, acabado este claro. horror. Los terremotos de Lorca fueron un momento especialmente duro cuando los dimos allí. También lo mismo, estábamos en un avance, había habido, bueno, parecía que era Mm. una réplica de estos y tal, y había muchos, es que es una Ya. zona Sí. sísmica. Entonces yo entré a nuestro compañero que estaba ahí, que se llama Antonio Beltrán, con una pregunta que son de estas cosas que aprendes de no des nada por Ujú. sentado nunca. Porque cuando crees que tal, pasa otra cosa. Y le dije, bueno, tal, ha habido una... Antonio, podemos confirmar que nada, ¿no? Unos cuantos destrozos. Y de repente Antonio, no, 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 estoy asistiendo aquí a una persona con heridas, no sé qué. Entonces continuó el informativo. Y claro, como en una televisión pública es muy distinta a otros formatos televisivos en los que el objetivo es ¡quédese! Ujú. Y muchas veces Claro. tiene el punto de ¡asústese! Ya. ¿Sabes? Nosotros Ujú. somos todo lo contrario, es decir, bueno, vamos a contártelo, no vamos a decir aquí no ha pasado nada tranquilos, Ujú. pero no vamos a meter visceralidad donde no es necesario. Claro, a mí esa fue la primera vez en la que, claro, trabajamos con protección civil, ¿no? Ujú. Y teníamos que dar el mensaje. Para mí fue muy heavy decir en directo, por favor, mensaje de protección civil, si están en sus casas, salgan de casa. Para mí fue Ya. muy fuerte, ¿sabes? Claro. Porque era dar una alerta de decir, salgan de casa. Y recuerdo un momento en el que había creo que una residencia de mayores
que a media tarde no sabíamos si habían podido salir o no. Y te juro que nuestra sensación era que iba a acabar la noche con cientos de muertos. Y afortunadamente, o sea, qué horror que murió gente, pero te garantizo que al principio nuestra sensación era que iba a ser una masacre. Y la sensación a las 11:30, 12 de realmente, vamos, la gran suerte fue que hubo una primera réplica que hizo que un montón de gente saliera y se Claro. librara la mayoría de la segunda, que fue muy heavy. Después, pues ya, la pandemia. La pandemia ya fue como sentirte decir, bueno, ¿qué pasa? Me he convertido estoy haciendo un cameo de una Ya. película de Marvel. Y eso fue horrible. Y encima ver cómo iba cayendo todo, iban cayendo los programas. O sea, fue horrible. Veíamos vídeos que no podías pasar porque eran muy heavy en hospitales. De decir, pero, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Me acuerdo que en esa época estaba todo el mundo muy susceptible y yo recibía mensajes de, pues la gente, estáis manipulando, de un tipo y de otro. Yo recibía mensajes contradictorios. O sea, un día un amigo me decía, es que no estáis hablando de cómo ayudan las empresas privadas. Y otro me decía, siempre habláis de las empresas privadas, ¿por qué no habláis de los hospitales? O sea, está todo el Ya. mundo muy estresado. Y el mensaje que decía, estábamos abrumados, o sea, aunque quisiéramos, no nos da la vida, o sea, estamos muy ocupados en no irnos a negro, aunque quisiéramos manipular, no podríamos. Entonces, eso fue súper heavy. Yo, cuando hablas de la cuarentena, yo, por ejemplo, en la cuarentena echaba en falta mucho, notaba como mucho mensaje repetitivo, sobre todo que al final era importante, pues, informar sobre lo que estaba pasando, pero también la gente que estaba en casa, que estaba, pues, sufriendo ansiedad, depresión, todo ese tipo de cosas, que había mucha gente que se había quedado en el paro, que estaba en ERTE, que casi no le llegaba para comer, que te estuvieran informando en bucle sobre lo mismo día tras día, echaba en falta un programa o algo diferente que echaran en la tele, ¿sabes? Que te hiciera olvidar que estábamos en una pandemia y que estaban las circunstancias que estaban en nuestro país como estaban, ¿no? Realmente, estábamos todos abrumados. Yo en esa época, mira, estaba en el canal 24 horas Ujú. de 3 de la tarde a 10 de la noche. Y es que no paraban de pasar Claro. cosas. Y cosas nuevas, ¿eh? Es Ujú. decir, un día en el que no pasan cosas aparte, en particular, estás repitiendo un poco lo mismo, ¿sabes? Pues hace calor, hoy es San no sé qué, están tomando churros en no sé Ujú. dónde. Pero en la pandemia es que las noticias se sucedían Ya. todo el rato. O sea, yo estaba todo el rato cortando. Y ahora nos vamos a la OMS porque está hablando Tredros. Espera, que ahora está hablando no sé quién. Espera, que ahora conectamos con Yolanda Díaz, que nos cuenta lo de los. O sea, realmente la información cabalgaba de una forma brutal y nosotros, pues, te digo, intentamos Ujú. no ir a negro, porque además iban cayendo los programas. Yo un día que estaba en el Ya. 24 horas que de repente me dicen, llevamos 2 horas por la 1. ¿Yo qué? Dice, sí, porque en el otro programa han tenido que evacuar. O sea, realmente estábamos abrumados y te garantizo que hacíamos Ya. honestamente lo que mejor podíamos para informar a la gente. No, claro, si al ¿Sabes? final tú como periodista, Sí, tu sí. misión era informar. Sí, sí. Al final yo me Y, refiero. y haciendo todas las preguntas Claro. que podíamos, ¿sabes? O sea, es decir, porque luego también había gente de, no habéis preguntado las mascarillas. Y yo de repente decía, mira, yo ayer en la noche en 24 horas, 4 veces la pregunta. Pero ¿sabes qué pasa? Que en esa época es verdad que era un shock tan grande en el que el miedo y la incertidumbre Ujú. nos puede a todos y de repente es muy fácil que empecemos a disparar. Ya. ¿Sabes? Yo te juro que ya hubo un momento en el que, ¿sabes? Porque muchos me pedían explicaciones de cosas, yo he contado con toda honestidad, las daba y ya hubo un momento que dije, mira, creo que no nos estáis viendo, Ya. ¿sabes? Sí, sí. Entonces hay tal tendencia a distorsionar, a Ujú. descontextualizar y a todo que, mira, en la entrevista que estamos teniendo, tú la puedes montar de una forma en Ujú. la que yo pueda parecer de un tipo y de una forma en la que yo pueda Total. parecer de otro. Entonces, ¿qué es la clave? Pues la honestidad. Y te garantizo que honestidad había a raudales todo el rato. ¿Lo podemos hacer mejor o peor? Pues seguro que Ya. hubo un mogollón de fallos, no tengo ninguna duda. ¿Por qué crees que hubo tanto negacionismo en la población en ese aspecto? ¿Negacionismo en qué sentido? Pues negar que el COVID no existe, que lo que está pasando, lo que tú dices, dar tantas noticias y que la gente cuestionara todo lo que se daba y Mira, que... pues ahí abres un tema interesantísimo, porque yo cuando fue la pandemia, me acuerdo que mi primer pronóstico fue, digo, o sea, con todos los temas estas de conspiraciones y tal Ujú. cual, va a desaparecer porque estos son los datos y son Ujú. los hechos. Entonces, ¿sabes? Lo de inventarse que esto me mentira y tal, es decir, es que va a cantar la traviata la realidad, ¿no? Ujú. Y de repente me encontré con todo lo contrario a nivel global. Y es decir, no es que ganara la ciencia y tal, sino que es que nos volvimos un poco extremistas. A ver, mira, tengo una anécdota. Ujú. Yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos, Ujú. ¿vale? Él tenía un amigo que un familiar suyo
se murió en casa porque se negaba a ir al hospital porque el COVID era un engaño de los demócratas. Directamente, ¿sabes? Entonces esta persona y estaba, pero vete al hospital. No, no, yo no, estaba a crear un engaño de los demócratas, está muy bien. Y murió. Yo creo que estas situaciones lo que hacen es que seamos conscientes de que tenemos que tener más pensamiento crítico. Y todos. Es decir, lo que tampoco vamos a hacer, Hugo, es decir, las autoridades son perfectas, Claro. las autoridades sanitarias son extraordinarias, todo se hace perfectamente bien y no haga preguntas. Esto tampoco. Ya. Es decir, no podemos convertir esas locuras de estamos en manos de los Illuminati que nos van a poner chips en una carta blanca para que todo lo demás no lo vamos a investigar. ¿Me explico? Sí, sí, total. Entonces, lo complicado y lo creo que tenemos que hacer como sociedad, como sociedad presuntamente evolucionada es, oye, vamos a hablar de todo, vamos a hacernos preguntas y no vamos a convertirnos en extremistas ideológicos. Es decir, yo como estoy en este lado, el COVID es mentira y todo es mentira y cualquiera que me diga una cosa, eso no lo voy a creer. Pero yo como estoy en el lado de la ciencia, cualquier cosa que me digan es perfecto, las vacunas son extraordinarias, todas las decisiones que se tomaron con respecto a las mascarillas son estupendas. ¿Sí? Se supone que nosotros éramos los racionales, ¿no? Los que debatíamos, etcétera. Entonces, creo que ahí tenemos una tarea pendiente. Yo creo que ahí, que luego hablaremos un poquito de ello, las redes sociales hicieron mucho daño, ¿no? El meter Muchísimo. los bulos que se metían y el filtrar informaciones que no... Porque al Muchísimo. final estamos en una época y en un momento que estábamos todos desbordados. Tanto vosotros los Totalmente. periodistas, A ver, las y televisiones... cambiaba, había mensajes que cambiaban, pero había que entender, Claro. es decir, estaban funcionando a tientas. ¿Por qué dijiste esto la semana pasada y esta semana esta otra? Pues porque no estaba esta información. Sí, ¿Me sí. explico? ¿Sabes? Y que ha habido errores, seguro que hay que mirarlos, por supuesto, pero lo que promovieron las redes fue esa especie de extremismo militante ajeno a qué está pasando y qué no. ¿Sabes? Yo creo que eso va en ascendencia. Porque con todo hoy en día, Sí, con todo. sí, sí. Hablábamos antes de, bueno, de cámaras del algoritmo, que al final, bueno, pues hablamos que una persona tan mediática como tú y que negacionista con las redes sociales, A ver, yo de lo que te claro, comentaba antes, yo tengo una relación muy dura con las redes sociales. De hecho, mira, Fernando de Córdoba, que es un tío muy interesante de branding, me hace de vez en cuando lo que llamo yo psiquiatría reputacional. ¿Sabes? Dice lo de como que me atreva a mandar post y estas cosas. Pero no sé, soy muy reacio. Por un lado, porque veo cómo funciona el algoritmo y Twitter, por ejemplo, es un ring de boxeo, donde el algoritmo premia la reactividad, la ira, el odio. Si tú vas ahí a claro. aportar, te vas Sí, fuera. sí, sí, total. Por lo tanto, por muy legítimo que sea el objetivo que tengas, o sea, o la lías parda y empiezas a decir, una vergüenza lo tuyo, no sé qué, o Ya, no vas a tener impacto, no vas a tener likes, etcétera, etcétera. Entonces, como lo de José Mota, si hay que ir, se va, pero ir para nada es es tontería. tontería, ¿no? Entonces, nos encontramos con unos algoritmos que están premiando un comportamiento, además, muy tribalizado, que están premiando la ira, la rabia. El otro día leía un artículo, decía, tú entras en YouTube y buscas un documental sobre el holocausto y el siguiente que te recomienda está bien, el segundo está bien, el tercero ya eran todos maniquíes y era toda una mentira que no sé qué, no sé cuál. Y luego es verdad que ahí se aprovecha, es decir, y una de las cosas que me resultan curiosas a día de hoy es cómo está esta dinámica de que los medios convencionales, como si estuviéramos, no sé, ¿sabes? En la redacción, así, acariciando un gato, Sí. ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja! Recibiendo maletines de no sé quién para ir a Suiza, cuando a mí me encantaría que la gente viera nuestras reuniones de edición, que somos gente normal y corriente, con mogollón de filtros para garantizar que lo que estamos dando es lo correcto. O sea, nos podéis imaginar, a veces hasta nos volvemos locos de, oye, perdona, pero estarían decir muchos o varios, no, pues yo creo que tal. Es decir, hacemos todo lo posible para dar información verificada y luego te encuentras que alguien en YouTube dice, aquí tengo la factura de cómo Hugo se fue a la Ya. pizzería de Hillary Clinton y le dieron un niño. Y eso es verdad. Entonces, a ver, insistan, yo lo que sí creo que es importante es que todos tengamos pensamiento crítico, pero pensamiento crítico no es dejarte llevar por un algoritmo de YouTube que va a darte lo que tu subconsciente necesita. Pensamiento crítico es analizar, ver las fuentes, cuestionarnos a nosotros, por supuesto, ver otras cosas y sacar conclusiones. Y además es desagradable porque muchas veces no tenemos razón. Y reconocer que no tienes razón no mola.
Y el cambio al final requiere un esfuerzo, es decir, tengo pensamiento crítico, que es lo que pasa muchas veces. Tengo pensamiento crítico, pero no me dejo llevar, requiere un esfuerzo. Es decir, Absolutamente. la gente no está preparada pues, para ese esfuerzo y ese sacrificio, ¿no? Es que no, es que exige mucho esfuerzo. Y de ahí Entonces, viene, claro, realmente, ¿sabes? Es mucho más fácil hacer scroll claro, y hay una auténtica ingeniería de contenidos para saber darte lo que necesitas, seas del palo que seas. Seas del palo que seas, está en la ingeniería y para darte gustito. ¡Ah! ¿Ves lo que yo veía? ¡Ah! Claro, lo que yo... Eso no es informarte, eso es tribalizarnos y odiarnos entre nosotros. Nos vamos haciendo más pequeñitos, ¿sabes? yo tengo un amigo que, bueno, que hablando hace un par de días, me decía, el otro día estaba con Instagram, tío, estaba pensando en una cosa y me salió. Qué casualidad, digo, no, digo, tú no te preocupes, que en algún momento lo buscaste, lo hablaste, Total. digo, el móvil nos oyen, estamos manipulados por todos lados. Claro, Y mira, y aunque no nos oigan, hay un libro, una vez entrevisté a la autora de un libro que se llama Datanomics, que me decía que no nos oyen, y yo, pues que parece que sí. Me dice, es que es tan evidente, o sea, han sacado tantos patrones de nuestra forma de navegar que ya saben que es lo siguiente, que es que igual tú has salido por la mañana, has tomado un café y has visto una serie en particular, y el algoritmo ya sabe que hay 500 personas que tras hacer eso se han comprado un claro, jersey. ¿Sabes sí, lo sí, que te sí, sí. digo? Y ahora viene la inteligencia artificial, entonces ya no te quiero contar. Había un podcast referido a eso hace 2 días de Pedro, el de Worldcast, que fue bueno, no sé si era un hacker, un experto en ciberseguridad, que decía que Donald Trump había usado pues todo este tipo de información para cambiarle el pensamiento a la gente y las que estaban duditativos en si votar su partido o no votar su partido, al final terminaron votando su partido porque hicieron una campaña muy fuerte ahí, apostaron por hacer esa campaña y al final pues cambiaron ese pensamiento a la gente, que es lo que tú decías antes. Claro, sí, es Somos un marketing muy manipulables, claro, definido y claro, es lo que llaman marketing claro, negativo. claro. ¿Sabes? Que no es tanto vótame a mí, sino voy a rayarte con el otro. No, no, es que el contrincante mío te va a dejar, vamos, completamente te va a robar todo. ¡Uy, qué miedo! Pues cojo al otro o no voto. Es decir, no sabemos hasta qué punto somos maleables y manipulables. Y escucha, y con esto sí me gustaría dejar claro que, por supuesto, que los medios convencionales cometeremos un montón de Sí, sí, errores. Y lo vemos con el tiempo. Pasa claro. el tiempo y dices, ah, pues yo qué sé, información que dimos en su momento sobre la crisis inmobiliaria. No, no, una leve corrección. Ostras, viene Ujú, una crisis que te mueres, ¿no? O el rey Juan Carlos, hubo una época que, oye, es un dichado de virtudes, cualquiera que ujú, le critique es un antisistema y luego, ay, bueno, espera, no. ujú. Entonces, creo que los medios convencionales tenemos una especial responsabilidad en también hacer autocrítica absolutamente y mirar los fallos de Raccord, ¿sabes? Y analizar todo, no quedarnos en, "Ja, yo tengo razón y los demás, no. Pero hombre, sí me gustaría, ¿sabes? Que la gente fuera consciente de decir, oye, al fin y al cabo nosotros, ostras, o sea, nos Ujú. curramos mucho para contarte una cosa, ¿sabes? Y no estamos en manos de un loco diciéndonos ahora tenéis que hacer esto y esto otro. En cambio, sí se ha generado ese efecto, no sé, como quijotesco, ¿sabes? Como ponernos a todos de, mira, ahí hay un monstruo y ahí hay un no sé qué. Y probablemente también se aprovechen de esos errores que cometamos Ujú. nosotros, amplificándolos, distorsionándolos, etcétera. Yo sí siento que el periodismo convencional, por así decirlo, porque como hoy en día, pues cualquiera, como dices tú, que tenga un teléfono es periodista, se considera Mm. periodista o informativo o como lo quieras llamar. Sí es verdad que a veces como se rigen al final por una cadena, no hacen la pregunta que esperamos todos que hagan, ¿no? Yo eso lo siento particularmente, ¿verdad? Te soy honesto, o sea, no te miento en ese sentido. Yo siento como que a veces digo, joder, ¿por qué concho no le preguntas esto? No sé, robado dinero, ¿por qué no le preguntas a este político o a este tal de dónde está ese dinero? ¿Por qué no ha robado? ¿Por qué tal? Y es como que se van por las ramas, preguntan otra cosa, no sé. A ver, mira, yo he hecho moviendo entrevistas. Me tocaron las Mm, últimas catalanas, por ejemplo. A mí nadie me ha dicho pregunta esto y no ujú. preguntes lo otro. Eso te lo garantizo. ¿Sabes? O sea, ¿Tú es crees que, que o las sea, televisiones... estoy yo el día anterior en casa diciendo, ostras, espérate a Ya. ver esto, aquí. Ahora, hay un elemento que es el elemento del directo, del tiempo que tienes. Imagínate, tienes un político y tienes 12 minutos. Hay mogollón de temas que tienes. Oye, los presupuestos, tal tema, lo otro, no sé cuántos, ¿vale? Y luego está el tema de que estás recibiendo órdenes del pinganillo. Oye, espérate, vete para otro lado que no sé cuánto. Ahora vamos con la pieza. Es decir, hay una serie de elementos que pueden hacer que la persona que está entrevistando no esté escuchando. Ujú. Y luego ya es pericia profesional. Yo te puedo decir, jolín, Hugo, esto que dices me recuerda a una anécdota que tuve un día cenando con Trump y con Obama.
y tú no estás atendiendo Ya. porque estás... Me dice, muy bien, ¿y cuál es tu color favorito? Claro. ¿Sabes? Ahora, más allá de eso, siempre he intentado preguntar lo que considero que hace falta. Tú haces una pregunta y luego los periodistas... ¿Sabes qué pasa? Que los políticos de un tiempo a esta parte vienen con el cursillo de Claro. comunicación Yo me hecho. refiero a los políticos por cualquier otro Sí. ámbito, pero bueno, que No, estoy pero en más... particular los políticos, Mm, ¿sabes? Vienen con el cursillo de comunicación hecho. Entonces tú les preguntas algo. Ellos saben que tienes un tiempo medido y que no puedes preguntar solo eso. Entonces a la ya. tercera repregunta, si te dicen a dónde vas manzanas traigo, ya no tienes nada que hacer. Y luego está el elemento de montar un pollo. ¿Sabes? Que eso es lo que se está utilizando en muchos casos. Yo cojo y te digo, oye, una cosa, pero es que tienes la pistola, ¿cómo es que tienes la pistola con la que asesinaron al mayordomo? Y entonces tú dices, bueno, creo que eso no es un asunto que corresponda ahora con los problemas que tenemos con el paro. Ya, pero tienes la pistola del mayordomo ahí. Y entonces ya te viene con. Claro. Pues en el telediario de ayer bien cuando le preguntasteis a tu compañero que. Entonces, de repente cambian el Ujú. formato y es una estrategia de comunicación. Es decir, a la segunda pregunta que me hagas difícil, te monto un pollo. ¿Sabes? Y lo convierto en un reality show. Entonces, pervierten el producto. Mi trabajo, que es fiscalizar al Ujú. político. Pero ellos saben que una estrategia es monto un pollo, me hago viral y siempre queda muy bien lo de ¡qué vergüenza con mis impuestos que no Ya. habéis hecho! Cuando tienen lugares en los que se responde eso. Ujú. Está la comisión parlamentaria de RTV. Ujú. Hay preguntas. ¿Qué pasó en el teledero de ayer? Te explican todo. 15 segundos, no sé qué, no sé cuál. A lo que me refiero es que hay una serie de estrategias hoy día de comunicación que impiden que consigamos prácticamente nada de los políticos. Y hay otra ya que directamente es los esquemas de encuadre. ¿Sabes, Hugo? Que cojo y te digo, mire, usted con respecto a esta taza, y me dices, ¿cómo que una taza? Eso no es una taza, es un jarrón. Y dices, Ya. ¿cómo avanzo con esto? Sí. A veces es muy... Es que lo que te dices es muy complicado Es muy porque complicado. Ya te uno... digo, vienen muy aprendidos, muy tal, saben cuál es la frase que te van a dar. Entonces, ¿qué es lo que intentas? Pues mira, intentas primero que no se pongan en guardia, porque entonces sabes que no te van a dar nada, Ya. ¿sabes? Entonces, en cierto sentido, bueno, aceptas. Al final se acaba convirtiendo en una especie de juego un poco de esgrima, ¿sabes? De que Ujú. estén cómodos, tal, y a ver si a través de eso, pues te cuentan algo. Y a veces te cuentan, pero muy pocas. Ya, me imagino. Premio Antena de Oro 2023. ¿Cómo te quedas? Qué maravilla. ¿Qué fue para ti recoger Muy ese premio? bonito, pues mira, pues muy bonito. Mira, lo primero que hice fue llamar a mi madre para que asistiera a la entrega de premios, porque esto Mm. también os digo, lo más importante es dejar a gusto a vuestros padres, ¿vale? Porque yo me acuerdo que de pequeño, cuando, pues yo qué sé, mis padres decían, mira, este es mi hijo, sale en la tele, me sentaba, cállate, qué vergüenza. Luego ya vas madurando y dices, pero por favor, hazles felices, ¿no? Entonces disfruté mucho diciéndole a mamá, te vienes a Madrid y cogen la antena de oro. Y, y realmente fue muy, jolín, es muy bonito, no te voy a engañar, ¿sabes? Uno dice, los premios son tonterías hasta que te toca uno que dices, Ya. ala, pues cómo mola, ¿no? Encima lo compartí en Radio Nacional con Fran Sevilla, a quien conocía por darnos paso y tal, pero no personalmente. Y fue maravilloso conocerle, a él y a su mujer, y a todos los demás compañeros. Yo a veces, ¿sabes? Claro, veía a toda la gente premiada y sentía como que me había colado, Ya. ¿sabes? Digo, ostras, yo que soy un fallo de récord aquí. Un poco el síndrome del impostor, ¿no? De que no merezco estar aquí o que Un poco no... como, sí, como sentirte ajeno, ¿no? Sí, Y sí, la verdad es que fue muy bonito. muy bonito. ¿Cómo llevas en la cadena pública el fichaje de Broncano? Madre mía. Esa pregunta había que hacerla, ¿eh? No sé, ¿tú cuánto dinero tienes en la cuenta, Hugo? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta y cuándo practicas eso? Nada. Pues mira, el fichaje del fichaje de Broncano, más que el fichaje en sí, lo que ha ocurrido en la dirección y tal, lo que resulta para los trabajadores es desolador, porque vemos de nuevo que llevamos 3 presidencias en 3 años, ¿sabes? Entonces, mirad, creedme, somos cerca de 6.000 personas que curran. ¿Sabes? Mucha gente, oh, viven como Dios tal. A ver, esto ha cambiado mucho. Yo creo que sé que hace muchas décadas, además hay las viejas glorias nos cuentan, en mis tiempos, en un mes grabábamos un documental y ahora es un sin parar. Y lo que es desolador es decir, ostras, seremos capaces de, ¿sabes? De tener, no sé a qué camino, pero ir, ¿sabes? En un Ujú. camino. Y esto es consecuencia de una clase política que no se pone de acuerdo. No es más, es decir, todo Ujú. Sí, esto sí. viene de ahí. Entonces, de nuevo es, oye, la pelota está en vuestro tejado, por favor, podéis cumplir la ley. A ver, ha habido herramientas, hay cosas que son Ujú. positivas. Mira, desde que, desde que se acabó el bipartidismo, cada vez es más difícil intentar Mm. presionarnos, Ya. ¿sabes? O sea, yo entiendo que hace décadas llamaba a alguien y, oye, que mi hijo es un comunión, mandar una cámara.
Y entonces hasta en esas épocas antiguas te puedes encontrar a alguien más papista que el Papa. De, ¿cómo que una cámara? Vamos a mandar un equipo y te lo grabo en DVD. Ahora no. Y cada vez tenemos más herramientas. Está el Consejo de Informativos, está la defensora de la audiencia. Es decir, hay herramientas que la gente no sabe. Estamos tremendamente fiscalizados. Tremendamente. Tú puedes ir a la defensora de la audiencia y decir, oye, es que vi que Igor en el telediario de ayer dijo esto y no entiendo por qué. Y María Escario se pone en contacto conmigo, yo respondo. Mucha gente alucina, ¿eh? Porque hay gente que cree que igual que estamos, ¿sabes?, en una atalaya y tal, y ven que respondemos con toda la honestidad, pues mira, esto me pasó por esto, tal, fue un error, y dicen, anda, ¿sabes?, me han respondido y tal. Entonces, bueno, volviendo a lo que decías, te digo, las sensaciones, por favor, una dirección estable que vaya de acuerdo con la ley que ellos mismos han aprobado, que dice que hay que presentarse a un concurso, ofrecer un proyecto, pero ya, de verdad, yo solo pido estabilidad, Ya. ¿sabes? Estabilidad. Lo que tú decías, que al final está todo tan politizado que lo que divide es a la gente. Está dividiendo a la gente, ellos van por su lado y al final nosotros, la sociedad, que somos los que repercutimos negativamente, nos dividimos, Sí, ¿no? pero Porque te llama la atención porque luego sabes que, nos vamos a los extremos. que es parte del, no sé, de esa especie de House of Cards edición Luis Berlanga que vivimos en España, ¿no? Porque luego cuando hay que ponerse, ¿sabes? O sea, hace 3 meses han cambiado la Constitución sin ningún Ya. problema. Cuando Angela Merkel llamó y dijo, oye, perdón, una cosa, que para el préstamo que os vamos a dar, que cambiéis. ¡Chut! Entonces, ¿qué pasa? Que para reformas constitucionales nos ponemos de acuerdo en 24 horas, pero para las otras 500 cosas que son muy importantes, tú más, no, tú más peor, tú no sé cuántos. Es un poquito desolador, la verdad. El otro día, bueno, no sé si viste la noticia del anciano que entraron a su casa y mató a un hombre Mm. y pedían la amnistía para, bueno, había varios medios que yo leía que, de estos que te digo que no son periodistas convencionales, sino pedían la amnistía para, digo, ya, es que ahora damos pie a cualquier disparate. Quiero decir, como está todo tan loco. Claro, estamos en la época de coger, distorsionar, asustar todo. O sea, el objetivo es. A ver, es que yo creo que se dan varias circunstancias. Por un lado, nosotros mismos cada vez estamos más Ya. tribalizados por este mundo de los inputs, Ujú. ¿sabes? De mensajes rápidos, cómo están apelando todo el rato nuestras emociones. Pero no solamente en el debate político, ¿sabes? También en el comercial. Ujú. Cómprate esto, no sé qué. Mira, yo el otro día hablando con una psicóloga le decía, jolín, qué envidia porque la gente joven de ahora no tiene toda la culpa Ujú. judio-cristiana, ¿sabes? Que había en otra época y me decía, te equivocas totalmente. Me dice, están mucho peor. Y yo, ¿por qué? Y me dice, bueno, igual esto me lo puedes confirmar tú. De lo Yo, que ves, me dice, porque antes estaba muy claro que era lo que se permitía y no. Ahora te nos dice, no, no, tú eres libre, tú puedes hacer lo que ya. quieras, pero de una forma sutil, subconsciente se te está diciendo, no, no, tú eres libre de todo, pero más te vale tener six-pack, más te vale hacer bien la coreografía en el TikTok, más te vale make a difference, to make a difference in the world, pero, o sea, una serie de Sí, bobadas sí, sí. que nos. Y entonces, claro, la gente tiene una mochila enorme, brutal encima. Y luego todo esto que decías de las redes, que también hay otra cosa que no entiendo, es que bastante tenemos con gestionar la vida y las bofetadas que nos da de vez en cuando, para que luego encima tienes que tener un gabinete de comunicación reputacional de ti mismo, ¿no? Y solo la parte positiva. Lo Sí, negativo y te no. encuentras con que, yo qué sé, pasa algo en Irán y de repente te encuentras que Manolo, de Ultramarinos Manolo, te pone un tuit completamente indignados con los hechos acontecidos. Yo digo, nos estamos comiendo ¿sabes? Nos estamos tragando un engaño. O sea, bastante tenemos que convivir que encima tenemos que tener un sistema de automarketing. Yo que vivo con niños, lo que decías, tú no sabes la cantidad de niños de 8 9 10 años que tienen problemas de gestión de las emociones, que es normal por la edad que tienen, pero problemas de ansiedad, depresión, que es brutal. Y es por lo que tú dices, al final estamos sobreestimulados, lo primero, y tenemos una mochila ya desde que naces que, que te pesa toda la vida. Y hay que aprender a soltar esa mochila Pues y aprender a vivir por y para uno, no esa por es los la demás. asignatura obligatoria y troncal que habría que meter. Fuera Total. bromas, ¿eh? O Sí, sea, que sí. es gestión emocional y pensamiento crítico. Total. Es decir, duda de cualquier mensaje en el que estén apelando a tus bajas pasiones o a tu ego. Duda, Ujú. duda. Hay algo detrás. O quieren dinero contigo o que pierdas el tiempo. Mira, yo a veces suelo decir en broma, esto de los algoritmos y tal, de cómo, claro, que han aprendido. Mira, ahora en el lab de Red V, el grupo del lab está haciendo una cosa que se llama, creo que es TikTok Tibes, como Ujú. detectives de TikTok. Entonces han creado 3 tipos de perfiles
y están usándolos una hora cada día para ver qué les ofrece el algoritmo. Entonces vemos que el algoritmo siempre prima la ira, la rabia, el que nos asustemos porque nos quedamos más. ¿Y qué está pasando? Está pasando que nos estamos encontrando el auge de los totalitarismos, ¿no? Y, tío, es un poco patético porque es que como que al final dice, o sea, nos vamos a cargar el sistema de libertades que teníamos, pero no porque haya un señor villano que tal, sino para que consumiéramos más publicidad. De verdad, ¿sabes? Vamos a acabar con Sí, el sí, sistema que sí, sí. teníamos y el precio era, no, que estuviéramos más rato para poder vendernos anuncios. Joder, qué triste, Nos ¿no? están adoctrinando y lo que no sabe la gente es que al final nuestro cerebro funciona como un mecanismo de defensa. Quiero decir, el 80 o 70% de la información que nosotros recogemos, el cerebro se la inventa para sobrevivir, para poder vivir y adaptarse al medio. Y es lo que no sabemos, que al final creemos que vemos algo o que vivimos o que percibimos algo cuando tu cerebro te está haciendo ver lo que quiere que Claro. veas. Y fíjate, todo esto que estás diciendo de herramientas Mm, emocionales, está apelando al neocórtex. Es mm, decir, lo que vemos es hoy nuestra parte ujú. racional tiene que tomar medidas, pero claro, una vez leí que estaba muy bien explicado que el neocórtex, que es lo Ujú. último que se desarrolló, Sí, eran carreteras secundarias sin asfaltar, ¿no? Y que toda la otra parte del cerebro reptiliano y la ujú, amígdala y tal eran, vamos, autovías de 6 pistas. Entonces, claro, ¿cómo haces tú, usando la metáfora, ¿no? Que convencerte a decir, no, que no, la parte no te tomes otra birra, vete al gimnasio, no te tomes otra claro, birra es la amígdala y vete al gimnasio es el neocórtex. Ostras, es claro. complicado. Claro, esa parte primitiva es la parte más emocional y Sí, luego pues el neocorte es la parte más racional, ¿no? Que por eso somos Homo sapiens, sí. como el No, sabio. por eso lo parezca. ¿Por qué Igor odia las redes sociales? Aparte un poquito más de lo No, a que... ver, no, tampoco No, me odia las redes refiero sociales, no. porque una No, persona tan mediática... porque soy una asceta en Sí, redes sociales. Pues básicamente por estas razones que te he dado, me parece que tienen mucho de trampa, ¿vale? O sea, yo creo que entras en redes y dices buenos días y ya tienes garantizado de buenos días, díselo a la gente con el turno de noche, claro, tú que tienes ese horario tan bueno, por ejemplo. Veo que está lleno de trampas, o sea, cojo hoy el día de la Tierra, digo feliz día de la Tierra y al mes siguiente te van a decir tu silencio en el día del aire es muy elocuente, ¿no? sí, Y luego eso de que se espere que te pronuncies sobre todo tipo de cosas. Esto te insisto que lo he hablado con Fernando de Córdoba, que de vez en cuando quedamos para hacer terapia, ¿sabes? Me dice, claro, pero si tú, ¿sabes? Tienes recursos y elementos muy interesantes de cosas que te gustan que puedes contar. Y digo, bueno, de vez en cuando lo haré, pero a día de hoy sí es verdad que mando un post cada 6 meses y cada vez que le doy a publicar estoy como en el ataque de ansiedad, ¿sabes? Que mis compañeros se ríen y tal. Pero realmente no acabo de tener claro qué aporte. Y fíjate que soy consciente de todo lo demás y lo que dicen de si tú no desarrollas tu reputación, te la van a desarrollar otros. Pero es verdad que, mira, yo estoy muy cómodo con que tú no supieras mi nombre, ¿sabes? Antes y con que la gente simplemente sea una cara que le suena y ya está, ¿sabes? No tengo ninguna necesidad de, oh, Igor Gómez, tal. O sea, estoy a gusto como estoy y de momento, pues mira, ahí estoy, que habrá un día que me tocará. Mira, en la hora de la uno sí que viví muchas cosas de esas. Que venían políticos y decía, bueno, a ver hoy a ver qué me toca, ¿sabes? Como un día eres franquista a los pares, filoterrorista a los impares, y a veces en 24 horas, ¿eh? Te acusaban al programa y así. Entonces, bueno, yo en la medida de lo posible, la verdad es que luego más tenemos que vivir. Hugo, ¿sabes? tienes, ¿Qué vas a hacer? Eso, tenemos que comernos el marrón con lo que es la vida y desarrollar un plan reputacional que voy a mandar. Hombre, por favor, hay que vivir y vivir como que uno quiere vivir un vivir. poco. Vivimos en base a los demás. Mm. Yo lo siento que vivimos en base a lo que los demás... Te vas de viaje, tienes que subir un post, porque todos tus amigos y tu círculo tienen que saber que estás de viaje, o que te has ido a no sé dónde, o que estás tomando a alguien con fulanito de tal, y no vives para ti, no disfrutas. Mira, mi pareja tiene la teoría de que, y a veces vemos algunos artículos que decimos, ostras, esto lleva años Ujú. diciéndolo, ¿eh? De que será pasajero, de que lo cool, y ya lo hemos visto en algunos artículos que vienen, que lo cool será no tener huella en redes, ¿sabes? Sí. Ostras, no tiene huella en redes, qué interesante, esta persona es interesante, ¿no? Antes de pandemia, no tenía redes sociales. Yo tenía mi Instagram, tenía Instagram, pero sí es verdad que estuve, bueno, pasé una época un poco ahí complicadilla, me quité todo lo de las redes sociales Pero a ver, y complicadilla, ¿por vivía, qué? Perdóname. no, por complicadilla, pues a Ah, nivel de pareja vale, vale, no y con las no, redes en sí, particular. no Vale, por las vale. redes. Y vivía tan feliz, Igor, te lo digo de verdad, porque vivo adicto a lo que dices, vivo adicto a las redes sociales, al,
al refuerzo constante, a elevar mis picos de dopamina porque que vendrá, que vendrá, que vendrá. Y te pones a mirar luego el tiempo uso en el móvil, 7 horas a la semana, Mira, 8 horas, a mí me pasa lo 10. mismo, ¿eh? Es decir, yo no os tengo en redes, pero siempre estoy con los Mm, artículos, con el timeline de Twitter y tal, y me pasa lo mismo. Y mira, voy a aprovechar para recomendar, el otro día leí un libro que se llama Minimalismo Digital. Bueno, cuenta muchas de las cosas que ya sabemos de cómo se puso todo esto en marcha, ¿sabes? Que es ujú, fascinante porque todo fue un profesor, no sé, en una universidad, en el MIT o no sé dónde, que era un profesor de ujú. psicología que cogió a los alumnos y los fue explicando cómo las palomas y los humanos funcionamos, creo que es a través del refuerzo, pero intermitente, como la máquina traga perros, ¿no? No, no tenemos Sí, que sí. ganar siempre. Unas veces es, ay, no, y otras es. Y hicieron Condicionamiento eso, operante. eso. Exacto. Mm, Y que lo hicieron con palomas. Entonces mm. pusieron unas palomas y vieron que las palomas cuando tocaban una máquina, si siempre salía comida, pues vale, salía. Pero otras palomas que tocaban la máquina, unas veces salía comida y otras no. Y esas sí volvían, se volvían completamente locas, dándole a la máquina. Todos los alumnos de este Ujú, profesor fueron los CEOs de todas claro. estas, tal, que luego ya compraron Meta y los demás, ¿no? Pero fueron los alumnos, entonces no somos conscientes hasta qué punto nos hackean. Y todo esto venía para contártelo porque yo también me doy cuenta, a mí me gusta leer y veo que cada vez me tengo que controlar porque digo, uy, estás leyendo Ah, menos por la tontería mm, esta. Y entonces hay una aplicación que se llama OneSec, ujú. ¿vale? Que cuesta 10 euros al año. Chicos, no sé, 10 euros al año, no, Menos que ay, el qué Spotify al vergüenza. mes. Exacto, ¿sabes? No sé, bueno, hombre, son 3 cañas por ahí, ¿no? Y se llama OneSec. Es un poquito complicado ponerla en marcha, pero te hace tan tedioso Ujú. que abras las aplicaciones a las que sabes que estás más adicto, que yo he bajado un 50% esta semana. Leo más. Pues sí. Y al final te culturizas más y desarrollas más tu Y intelectualidad y, estás mejor de la cabeza. Es que cuando estás un tiempo en redes, todos los daréis cuenta, sientes una especie de vacío. y Un vacío, ansioso. un vacío. Y además dices, no, me informa de montón de cosas. Ya sé ahora cómo hacer la receta tal y la nutrición cual. Y no, y este tip. Pero dices, de las últimas 2 horas, dime un post. Y de repente, ostras, no me acuerdo. De nada. De Porque nada. buscamos eso, el refuerzo Sí. y el estar Claro, ahí, entonces, en el círculo. imagínate con las consecuencias en las sinapsis neuronales Ujú. que tiene eso tan adictivo y ese es un comportamiento tan sistémico, ponte a informar. Ponte a contar lo compleja que es la vida, con todos sus matices, tal y cual, las noticias, lo que ocurre, con el contexto que es complicadísimo. Muy complicado. Y no lo vemos, que es lo peor. No lo Ya, vemos ni lo queremos claro. ver. Va en posesión el condicionamiento operante un poquito con los maltratadores, la violencia de género. Va por ahí. Al final, las víctimas, pues castigo, refuerzo, castigo, Qué refuerzo. fuerte. Sí, sí, sí. Es totalmente condicionamiento operante. Y es todo psicología lo que tú dices. Todo lo que nos mueve, En cierto sentido somos mucho menos sí. libres de lo que creemos, ¿no? No, yo creo que no somos libres. Creo que no somos libres, pero para nada por esto mismo, ¿no? Porque al final piensas en base a cómo quieren que pienses, no como Mm. piensas tú. Y muchas veces me cuestiono si el pensamiento crítico mío es formado por mí o es formado por opiniones ajenas. A mí me pasa igual. Igual es muy duro porque al final acabas dudando de todo, pero es que es muy Pero es bueno, importante. el dudar de todo, Es muy importante dudar, es muy importante cambiar de opinión, ¿sabes? O no sea, pasa nada por asumirlo. al revés, es decir, oye, mira, la vida es dinámica, yo Ujú. también, pero es verdad que es desagradable. Y ahora saben muy bien Cómo manejarte. claro, cómo manejarte para, pues eso, para ir por las carreteras de 4 carriles. Tú eres perfecto, eres maravilloso. Tienes problemas, mira, la culpa de la feminación, maricón, y del otro que te está envenenando. Y no ¿Arreglado? hay filtro, como dices tú, no hay filtro porque nos podemos poner en boca de todos y Mm. nos creemos con el derecho y el valor de meternos en la vida de todo el mundo. Y Sí, luego esa es otra tendencia bastante, esa tendencia es bastante transversal, ¿no? De convertirnos todos en jueces, sí, que eso es algo que me, puede ser verdugo de tu vida. sí, Yo, exactamente. Y las cruzadas, por muy legítimo que sea el objetivo, las cruzadas nunca han conseguido nada. La letra con sangre entra es mentira. Entonces no, vayamos a través de, ¿sabes? De la del diálogo. empatía, ¿sabes? Del ejemplo en el entorno cercano, pero, ¿sabes? Pues eso, las togas digitales, cuidado con ellas, sean del color que sean. Y sobre todo porque las relacionamos muchas veces con ideologías políticas y van mal encaminadas.
Bueno, es que como estamos tan condicionados como las palomas, ya las palabras, ya, ¿sabes? En cuando este dice estado, pues ya sé lo que es. Este dice, ya sé dónde, ¿no? Este dice todos, entonces está en este lado. Dice todos y todas, está. Entonces, es como si estuviéramos completamente tribalizados y ya encasillando a la gente. Yo creo que habría que retomar lo que decía Gloria Fuertes, ¿no? De, si me encasillan, me escapo. ¿Sabes? ¿Tú como persona mediática en este aspecto crees que se te cuestionan más tus palabras que si no fueras mediático? Hombre, sabes que como apenas Tal- hablo Ya, en eso redes sí, es verdad. sociales, pues tampoco hay mucha oportunidad. En la presencia en televisión, sí, claro, he vivido Que de como te ven en todo. la tele, al final Claro, he vivido de todo, yo qué sé, tengo ejemplos, además ya te digo, de todos los colores. Pues mira, el otro día dijimos que había habido, que Ucrania, no sé si había atacado con drones la zona de Leningrado. Ujú. De repente Ya. hay gente en Twitter, ¡qué vergüenza Leningrado si es San Petersburgo! Sánchez dicta y ellos responden. Tal. Bueno, hay un oblast, que es una provincia rusa que se llama Leningrado. ¿Sabes? No le cambiaron el nombre. Sí, sí. Pero nadie hace un trabajo más allá. Es la gana de, ¿sabes? Volvemos a lo que hemos hablado, necesito encajarte en este sitio. Hugo, yo he trabajado en teles públicas en épocas en las que ha habido gobiernos del PP y del PSOE, ¿sabes? Ya. Es- ¿sabes? Me lo sé en todos los entornos y tal. Más ejemplos. Pero es que la gente vive tan llena de ira, como dices tú, tan rabia, que encuentra la mínima posibilidad para explotar y Sí, sacar. son ganas de. Son ganas, ¿sabes qué? A ver, es verdad que tenemos mucha frustración cada vez más y mucho temor. Y claro, y es verdad que a raíz de la pandemia y de toda la incertidumbre económica y la precariedad, es que es muy dual. Mm. Por un lado, estamos en la mejor etapa en la historia de la humanidad por lo que sé, por la seguridad física, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, tenemos mucha más incertidumbre que en las últimas décadas, Sí, ¿no? Al menos que cuando el padre estaba en la SEAT y ya sí. estaba, tenías tu casa y ahora Te daba es para vivir, por lo claro, y menos. ahora es un Hoy. cuadro porque nadie puede comprar una casa, etcétera. Pero no sé hacia dónde iba a ir, ¿sabes? Me estaba viendo hacia... y no sé en qué quería derivar esta reflexión. Me ha hablado un poquito de eso, que la gente vive llena de ira y que. Sí, pues claro, que antes el, Ujú. antes el que asumía un poco el destapar esa olla a presión era pues los árbitros, ¿no? Ujú. ¡Árbitro! ¡Penalti y tal! Pero ahora ya eso, digamos que sea todo el mundo. Expandido a Se ha todos, sí. expandido a todos. El político, no sé qué, el periodista, todo. Entonces lo que tenemos es Parecemos algo. un cura repartiendo hostias a todo el Eso es, mundo. entonces es algo muy efectivo. Y luego lo que pasa de que es muy curioso que toda esta gente llena de rabia y de ira en redes la ves y es como el meme este que hay de los perros ladrándose con Ujú. una tal, que luego sale en la puerta y son súper majos, ¿sabes? Entonces, no sé, es El todo hormiguero muy, hizo muy un loco, ¿no? experimento muy chulo que me gustó mucho, que era llevar a famosos al plató y lo enfrentaban con gente que le había criticado en redes sociales. Ay, qué pena. Y si vieras los cuadros de gente, la cara que Total, ¿no? ponía. De repente, no, "Mm". bueno, me No, y refería. algunos que se mantenían todavía en Así. pie, le decía, es que a Juan de Val me caes fatal, es que eres un hipócrita, no sé qué. Yo decía, ¿qué cojones, tío? No sé, es que en cierto sentido también ha pasado. Es como si cogiéramos a los chungos de clase que se sientan en la parte de atrás Claro. del autobús y les damos el altavoz, pero también los medios tenemos mucha corresponsabilidad. Primero, por haber cogido y Ujú. haber hecho una caja de resonancia. Fíjate, ahora está pasando al revés. Es decir, nace el efecto de las redes. En el mundo mediático se encuentra la versión clickbait de tele de, oh, voy a hacerme eco de tormenta de mierda para tal persona, no sé qué. Y ahora que las redes están teniendo más fuerza que las teles generalistas, empezamos a ser, yo a veces digo, me da la sensación de que hago un producto vintage, Ujú. ¿sabes? Como old school, porque por cómo están cambiando los formatos. Ahora pasa al revés, ahora casi las teles empiezan a ser eh, una fuente de contenido para las redes. Antes era al revés, Ujú. ¿sabes? Pasaban cosas en redes Sí. y se hacía con la tele. Ahora en la tele, pues eso, en el hormiguero, en Broncano, en donde sea, hablan de cosas y eso es trending topic. No. Pero realmente para mucha gente la tele solo existe por el timeline que hay en Twitter, ¿no? ¿Crees Es que curioso, no la sé. tele convencional acabará? Sí, sí. O sea, a ver, que acabara completamente, no, al final todo ha ido conviviendo, la radio no ha Ujú. acabado, la prensa no ha acabado, luego la radio se ha reinventado con el podcast, Ujú. ¿sabes? ¿Quién iba a decir que de repente el podcast, esto es radio en cierto Sí. sentido, ¿no?
Entonces, que desaparezca completamente no habrá una continuidad, pero en mi opinión, todo esto de que hay una gente que decide en la parrilla de a qué hora tienes que ver las cosas, no. A ver, simplemente yo creo que la continuidad que tendrá sentido será pues deportes y el canal 24 horas, ¿no? Pues de todo lo que está pasando y luego la gente ya, o sea, vamos, tengo claro que el futuro de RTV y de la BBC y de todas las teles son sus plataformas digitales. Hablamos ahora un poquito, un tema un poquito, pues, no sé si para ti peliagudo o no. A ver, ¿Cómo llevas tú el ser una persona pública y la homosexualidad en este aspecto? ¿me estás llamando homosexual a mí? No, mira, es la primera vez que me Ujú. preguntan por esto, ¿sabes? Pues bien, porque vuelvo a lo mismo, tampoco lo hago especialmente de este tema nunca. A ver, ¿qué quieres? ¿Que te cuente como mi caso en particular o como... ¿Cómo lo llevaste tú Mira, yo el salir del con... armario, el decir, oye, Mira, yo como con 20, 21 años me di cuenta, me tuve alguna novia y tal, ujú, y ya de momento me dije, mira, Igor, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Esto lo tenía claro desde muy joven. ujú, También tenía claro que, ostras, puede ser tu muerte social, ujú, ¿sabes? Que todo eso que ahora se banaliza de, pero qué tonterías. Cuidado, ujú. ¿vale? Pero no vengo aquí a querer dar pena a nadie, ¿vale? Puedes Simplemente. darlo si quieres que no. No, sí, pero sabes que es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora lo que está saliendo Ya, del armario ahora es la homofobia de nuevo. ya. Entonces estoy flipando y es como, o Ahí sea, va tío, yo. estábamos avanzando y ahora me dices que tengo que empezar a justificarme y a explicarte de, oye, que sí que es un marrón. Por Ahí va favor, yo. ¿sabes? Ahí va yo. Cambiemos de fase. Claro. Mira, yo con 20, 21 años dije, hasta aquí hemos llegado. Ujú, Yo no sé si es pues, igual que tengo, ¿sabes? Mi rollo de la sangre navarra de mi padre que dije, esto es lo que hay y se acabó. Caiga quien caiga. ¿Sabes? Yo tenía ujú, claro que lo último que iba a hacer era mentir y sobre todo convertir a una mujer en una persona frustrada, ujú. ¿sabes? Haciendo el paripé de casarme y tal. Así que lo dije, se lo dije a todo el mundo y decidí que, vamos, a todo mi entorno. Hubo reacciones de todos los tipos, desde una exnovia mía que me dijo, ay, qué bien, Igor, que ya, que ya lo tengas claro. Y yo, joder, tanto se notaba. Hasta lo contrario, ¿sabes? Amigas y amigos de, esto es una moda que te ha entrado en Madrid. Mm. Esto lo haces para ir de moderno, fíjate. Y nada, pues, ¿sabes? Yo lo viví con total normalidad en el sentido de que dije, esta es mi decisión. Entonces, digamos que mi política es no voy a ir por ahí con un cartel, Ujú, pero si alguien me pregunta no voy a mentir. Y así es como he ido siempre. Ha habido ocasiones en las que se ha sido un problema laboral, ujú. no en RTV, por supuesto que no, pero a lo largo de mi vida en alguna ocasión sí fue un problema laboral, pero luego tiene otros momentos muy, muy bonitos. A mí me pasó una vez con los años que una persona que yo había sido su jefe me dijo, Igor, gracias a que tú Ujú. llevas tan ancho y tan pancho este tema y te lo tomabas con tanto humor y tal, a mí eso me animó a salir del armario y yo como, joder, qué guay, ¿no? Ya. Así que sí, fue más o menos así. Y llevo con un señor muy simpático desde, desde 2008. Ya ves. Qué bonito, ¿eh? Ya nos hemos amalgamado, fíjate. Sí, sí. Es que parece que a lo que tú dices, ¿no? Que parece que hoy en día tenemos que ir con un cartel en el pecho diciendo soy tal, soy cual, me identifico como... Y es que no dejamos a Es que, nadie ser es que libre. volvemos, a ver, mira, yo creo que todo eso es una trampa anglosajona. Creo que es una trampa anglosajona. No sé si voy a ser capaz de explicarme, voy a intentarlo, ¿vale? ¿Tú conoces los libros de autoayuda? Ujú. Sobre todo americanos, tipo El Hoy tenemos Secreto, al querido Yados. por ejemplo. Los libros de autoayuda americanos, es que creo que todo está relacionado. Los libros de autoayuda estadounidenses son un cuadro, o sea, son una receta para la neurosis, Ujú. porque lo que te vienen, además son muy materialistas. Estas cosas de, no pasa nada, tú te miras a un espejo y dices, veo a un ganador, soy un ganador multimillonario y tengo un Ferrari en mi puerta. Soy un ganador multimillonario, ¿no? Ese tipo de locuras. Claro, si a ti de pequeño te han dicho, eres un cuadro, eres un cuadro, eres un cuadro, ¿qué ocurre? Entra en conflicto Ujú. tu amígdala y tu parte emocional con soy un ganador y petas, ¿vale? En Estados Unidos, no sé si es consecuencia de la cultura Ujú. protestante, de ese tema, ¿sabes? Tan frío que tienen, que por favor, que somos mediterráneos, no lo Ujú. olvidemos, que aquí tenemos una joya en eso, ¿sabes? Que no importemos ese comportamiento. Ellos tienen una tendencia, es esta cosa de la fachada Ujú. y ser la fachada y ser hipercrote, pero sigue siendo una locura. Es decir, en Estados Unidos estás todo el día hablando de tu raza. Yo tengo familia allí Ujú. y ahí para cualquier cosa llenas un papel ya tienes que poner hispanic, no sé qué, están todo el día etiquetándote.
No, lo hacemos para que no seamos racistas, pero las 24 horas vamos a estar hablando de la raza. No lo veo. Mira, el otro vi un artículo graciosísimo, una viñeta que decía, en inglés, que decía, declaramos la guerra al terror y conseguimos más terrorismo. Declaramos la guerra a las drogas y conseguimos más drogas. ¿Qué tal si declaramos la guerra al dinero y vemos qué pasa? Entonces, las fórmulas estadounidenses de arreglar las cosas son erróneas. Por ejemplo, gente en la cárcel, ¿no? Pues las leyes más duras y tal y cual. Pues un nivel de inseguridad que alucinas, una cantidad de gente en las prisiones brutal. Es decir, no son recetas importables, no las cojamos, porque es esa hipocresía, como esto que dicen de la excepción anal. Es un ejemplo muy típico de Estados Unidos, de hay que llegar virgen al matrimonio. Pero como nadie ha dicho nada de la parte de atrás, esto lo dicen en los, ¿no? Las residencias y tal. Ah, la excepción anal. No compremos la metodología anglosajona para arreglar las cosas, porque las vamos a dificultar más. Entonces, ¿qué nos define? Tenemos tantas cosas. Vamos a empezar a decir, soy tucututo, ¿qué tal? Y además ahora estamos separados por eso. ¿De izquierdas o de derechas? De hombre o mujer. De rural, ¿no? Habrá rural o de ciudad, porque los de ciudad son boomer o... Por favor, ¿sabes? Vamos a unirnos un poco, ¿no? Somos equivalentes. La Gestal decía una frase respecto a lo que tú dices, que decía que el todo es la suma de las partes. Y es que al final somos pequeñas cositas que nos hacen el todo. Y eso, y definirte por algo en concreto no te va a hacer definirte realmente. Claro, y es lógico que somos contradictorios y no pasa nada, volviendo a lo de las redes. No, ahora que te sacan, es que hace 15 años en un tuit, mira, ¿cómo somos los humanos? Decimos A, pensamos B, sentimos C y hacemos D. Y eso es lo que hace que tengamos esa riqueza narrativa en la literatura y en el cine, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos de toda una vida, de intentar equilibrar todo eso y quitarnos las capas familiares y culturales y las banderas que nos han metido por los ojos. Aprender a desligarse de todo eso y... Total, yo creo que el trabajo de la vida es ir desnudándose, ir quitándose capas. Igor, vamos a pasar a la última parte, bueno, de este podcast, que lo llamamos pues, el round de preguntas cortas, ¿no? Que le hacemos... Pero será un color y esas cosas, no, por favor. Preguntas más de introspección de uno mismo. Y bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Venga. Mi primera pregunta es un sueño que tengas. Un sueño como... En general, un sueño que llevas persiguiendo y que no... que te A ver, gustaría... esto es muy típico de periodista así, tópico, pero sigo queriendo escribir un libro, ¿sabes? Así que es un poco patético, lo siento. ¿Sabes? No sé, te lo pondría como... Pero como sueño y tal... A ver, mira, a medida que pasa la vida y que la vida te va dando bofetadas, yo soy muy amigo de Javichu, de Javi Martín. Sí, que estuvo aquí con lo tuviste nosotros. aquí y la entrevista y me encantó. Y con él nos reíamos mucho un día porque hablábamos de cómo la vida está tan normal. Él decía, es que está tan normal y la vida te hace ¡za! Y está tan normal y te habla ¡za! Entonces, cuando la vida te hace de vez en cuando zas, y a mí ya me ha dado alguno, al final cambias mucho tus prioridades. Mi prioridad, o sea, mi sueño, que tarde mucho en salir el siguiente zasca, en la siguiente bofetada y tal. Ese es mi sueño, ¿sabes? Me encanta mi trabajo, ¿sabes? Tengo mucha suerte porque me gusta mucho, o sea, para mí es, de verdad, ¿sabes? Es un honor poder ser el eslabón final del trabajo de toda esta gente y poder contar a la gente con la honestidad de la persona profesional de que puedo ser capaz de contarles lo que pasa. Sé que la vida es incertidumbre y cambio y para mí, pues, sueño, pues, estar bien de salud y de cabeza, ya está. ¿Sabes? Y eso, pues, pues venga, pues escribir un libro. Más cosas, pues yo qué sé, te contaba que me gusta la astronomía, me encantaría sentirla en gravidez. Yo qué sé, ¿sabes? Irme con mi pareja al monte, teniendo independencia financiera y vital, ¿sabes? Yo qué sé. Muchas cosas que al final buscamos, yo creo que la mayoría de gente, ¿no? Mira, cuando vas en la vida, cuando tú o un familiar va a un médico y enseña una mancha y dice, y esto lo cambia todo, es cuando dices, ostras, que tenían razón, ¿sabes? Decía, hostia, esta gente mayor que decía lo de nos vemos mañana si Dios quiere, ahora entiendo lo del si Dios quiere, claro, que es que aquí de repente, ¡pum! Todo cambia y en un segundo. Entonces, que mis planes, agradece e intenta dar buen rollo en tu entorno en la medida de lo posible, ¿sabes? Todo peta en un segundo, como dices, y da la vuelta a tu vida, ¿eh? Sí.
Y cambia y no pasa Sí, nada no, tampoco, ¿eh? Pasa todo y no pasa nada con el tiempo, pero es que hemos aflorado aquí en esta pelota dando vueltas sin saber a cómo, por qué, ni cuándo y es una movida. pero para bien, esperemos que, Sí. bueno, para bien. Si tuvieras que decirle algo a tu Igor de la infancia, ¿qué le dirías? A tu... Invierte en bitcoins y en Google y en Apple, ¿no? No. A mi gordo de la infancia, mira, le podría decir, ¿te acuerdas esa conversación que tuviste un día que te comentaron de los Reyes Magos? Sí. Digo, pues faltaba un epílogo en el que te tenían que haber comentado que muchas otras cosas tampoco funcionan exactamente así. Es decir, para que tengamos esas herramientas emocionales y de lo que hablábamos antes, pues creo que también es importante que seamos conscientes de que los buenos no tienen por qué triunfar, de que el esfuerzo no tiene por qué ser valorado, ¿sabes? De que la vida es como es, preciosa, dura, con sus contradicciones, con sus maravillas, y que hay mucha puesta en escena que se nos vende de todo, pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. Pero bueno, sobre todo me diría, vive sin miedo. Yo sé que es un tópico, pero sí. Muy bonito. ¿Qué guerra interna está luchando Igor que nadie sabe? Guerra interna. Qué interesante. Me puedo poner en plan diván un poco, ¿no? ¿Qué guerra interna estoy luchando? Hacer entrevistas como esta. Yo siempre me he escondido Mm. mucho. De hecho, por eso decía, no, es que no tengo... Mi presencia mediática es cero. Hace ¿Por dos algún tipo años, de miedo? no. Bueno, mira, simplemente es, no tengo nada que esconder, pero tampoco tengo nada que enseñar. Y si es verdad que era esta cosa de que para que se distorsionen mis mensajes, Ujú. es verdad que siempre he tenido mucho miedo a este país, de aquí cualquier cosa se te distorsiona, se cambia, se tal. Pero fíjate, yo hace 2 años tuve un infarto Ujú. absolutamente inesperado y viví es Ujú. el primer flash de la vida de, ¿perdona? ¿Yo? Además, en unas circunstancias muy Ujú. inesperadas, estaba perfectamente bien de salud, en fin, eso es otro tema para otro Ujú. podcast. Pero claro, el darte cuenta de que has estado a minutos de ser un jarrón de ceniza aquí con tu nombre, Ujú. que es lo que vamos a ser tarde o temprano, y al haber vivido el miedo, ¿no? Que hay mucha gente, y que luego se sale, ¿eh? Hace que muchos muros de humo hagan... ¿Qué más da? Y entonces una de las cosas en todo ese proceso mío de bajar al infierno y subir luego otra vez a la realidad, del que aprendí muchísimo, fue, ¿qué más da? ¿Sabes? Me preguntabas antes de, oye, ¿quieres que te hable de la homosexualidad? Pues, no. Es decir, nada es tan importante, nadie somos tan importantes y para mí también fíjate, era importante en ese sentido salir al armario y decir, mira, este es tu testimonio, no tienes nada que esconder, pues si te hacen una entrevista, pues vas. Yo antes era un poquito más echado para adelante en ese aspecto, ¿no? De, bueno, pues preguntar o hablar sobre temas que se me vinieran a la cabeza o que yo quisiera hablar. Pero como estamos en esta sociedad tan susceptible y Sí. pues al final uno tiende de precavido y prefiere preguntar previamente y decir, oye, No, ¿te no, y haces muy importaría bien que... porque yo que sé, te podría decir, pues mira, mi vida personal no tengo ningún interés, Por eso ¿sabes? mismo, ¿no? Porque al final cada uno estamos viviendo nuestra guerra interna que no conocemos. Hay Total. una pequeña, no es una fábula, es como un pequeño cuentecillo de Tati Ballesteros que dice, bueno, que un niño pone un cartel por fuera de una tienda, se venden perros a 5 euros, ¿no? Y un niño entra, no, se venden perros recién nacidos. Y entra un niño dentro, pregunta, hola, ¿tienes perros? Sí, se venden a 50 euros. Salen 4 o 5 perros, súper cariñosos, súper amables, súper, pues, encima, ¿no? Del niño que entra. Y le dice, cada perro son 50 euros. El niño ya echa la mirada como diciendo, joder, no tengo dinero para comprar los perros, ¿no? Y a lo lejos viene un perrito cojeando pues el niño se fija en ese perro y le dice, oye, ¿y ese perro? Y el dueño le dice, pero ¿cómo que ese perro? Dice, míralo, estos perros están saludables, está muy bien, ¿cómo vas a querer el otro perro, no? Y le dice, mira, yo solo tengo 5 euros. Se levanta el pantalón y tiene una pierna ortopédica. Y dice, bueno, viene así a decir un poquito, ¿no? De no te metas o no juzgues a los demás porque todos estamos viviendo una guerra interna que no conocemos, ¿no?
Y al final, como ese niño, al final ese niño está viviendo su guerra interna y el juzgar y proyectar en otros, al final te ves reflejado tú, ¿no? Porque yo soy la gran internet siempre digo la mochila. Ujú. Todo el mundo tiene su mochila. Entonces, eso también tiene que hacer que nos hagamos cargo hasta de, pues, cuando alguien es borde Ujú. o te trata con un bufido, es decir, vete a Cuidado. saber qué hay detrás, ¿sabes? De ese bufido. Yo Ujú. en esa época fui tan consciente de eso y decir, es que la vida es así, ¿sabes? Entonces, respetemos y no caigamos en trampas para odiarnos. O sea, tenemos superávit de ira y hay unos auténticos ingenieros del Ujú. odio para que todo nos parezca mal. Totalmente. Igor, antes de, bueno, pues de despedir este pequeño podcast, te queremos pedir, pues tenemos una camisa nuestra y bueno, pues que vienen todos los invitados del podcast aquí la firman como recordatorio. Luego pues se sortea o se dona o bueno, ya se verá Entonces te queremos pedir pues que dejes un detallito tuyo, una frase, una palabra, lo que, como te hayas sentido y pues que nos lo regales aquí para nosotros. Lo escribo ahora. Sí, ahora. A ver la de Javi, ¿dónde está? Vive, disfruta, aprende y sueña. Aquí tienes. Puedes poner lo que quieras, pues, que no te has sentido a gusto, que sí, que no. Mira, como Javi es muy inteligente, yo A solamente ver, pongo una frase, ¿no? muy bien. Javi pone, vive, disfruta, aprende y sueña. Y tú has añadido y ríe. Me Exactamente. gusta. Pues despedimos este podcast, como tú dices, como dice Javi, viviendo, disfrutando y que haya momentos como este en el que podamos reír y compartir y bueno, que al final nos alegren un ratito, no todo el día, pero que nos alegren un ratito de nuestro día y podamos ser más felices. Así que, Igor, muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti, Gustavo, súper a gusto, la verdad. Y estos formatos tienen una cosa muy positiva y es que cuando hablábamos antes de qué difícil contar la complejidad del mundo en este mundo de Ujú. todo de impactos, oye, cuidado, que también la Tiene esa parte gente positiva. está viendo productos que son muy largos como Ujú. este y les gustan, entonces no está todo perdido, ¿sabes? Todavía hay hueco para hablar Genial. a gusto. Pues Gracias. a ti. Pues para terminar, me gustaría que tienes la cámara por si te has quedado con algo o quisieras mandar algún mensaje a alguien, ahí tienes A tu ver, cámara. como un resumen de lo que hemos hablado, a Como ver, síntesis bueno, a o ver, lo como... podemos enfocar con el tema, claro, con el tema periodismo y tal. Pues mira, una cosa te voy a decir. Eh, infórmate de todas las fuentes que puedas, es decir, para hacernos una cosmovisión del mundo todo es interesante, pero solo te pido una cosa. Cualquier información o post en el que veas que están apelando a tu ira, a tu odio, a tu rabia o a tu miedo, ponlo en cuarentena. Porque hay una intencionalidad y están esperando algo de ti, están buscando algo de ti, están intentando usarte. Solo eso. Gracias, Igor. Gracias a vosotros.